domingo anterior comenzamos la serie. ¿Cómo es la serie que comenzamos el domingo anterior? ¿Cuál es el título? Vivir al 100. Vivir al 100, ¿verdad? Y es un gran reto, y gracias al pastor Cristian Meléndez por desafiarnos, por retarnos a vivir al 100. Y en esta hora vamos a reflexionar, vivir para servir. Alguien me estaba diciendo ahí, ya sé qué dicho va a decir, porque hay un dicho popular por ahí. Vamos a pedir a Ana que lo mencione. Vamos a ver, ¿cuál es, Ana? El que no vive para servir, se nos acabaron. Muchas gracias. ¿Verdad? Entonces, el que no vive para servir, dice, no sirve para qué, para vivir, ¿verdad? Y alguien dijo también que la vida es un regalo. ¿Quién de ustedes reconoce que nuestra vida física y nuestra vida en Cristo es un regalo? ¿Verdad? Lo que hacemos con la vida es parte de la gratitud al Señor. Entonces, yo no sé usted qué está haciendo con su vida, y lo que hacemos cada día es una muestra de gratitud, de agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y en Esperanza Viva tenemos ahora mismo, solamente tenemos 11 ministerios, 11 oportunidades donde cada uno de nosotros podamos involucrarnos en servir al Señor. Les voy a ser muy honesto. Yo he pasado algunos años en la iglesia y he visto personas que solamente llegan solamente son parte de ese grupo de iglesia, pero ellos en ningún momento se han levantado para mover la iglesia de Cristo. Alguien dijo, hay 3 tipos de personas. Usted me dirá, puede ser que hayan más, pero en esta hora le voy a mencionar esos 3 tipos de personas que hay en la vida, y veamos y reflexionemos a ver dentro de dónde nos ubicamos usted y yo. Hay un grupo de personas que ni siquiera sabe lo que está ocurriendo ahora mismo. Simplemente vive la vida y las cosas están pasando, y ese tipo de personas ignora, aún ni siquiera sabe lo que está pasando. El segundo grupo de personas por lo menos sí sabe lo que está pasando, sí sabe lo que está ocurriendo. Pero interesante, el tercer grupo de personas, ¿sabe cuál es? Es el que provoca que las cosas ocurran. Son los que provocan que las cosas sucedan. ¿Y el Señor qué tipo de discípulos quiere realmente? El Señor no está buscando creyentes. Yo en muchas ocasiones, quizá en muchos años, en muchas temporadas, en muchos ciclos de mi vida, me he comportado simplemente como un creyente. Pero el Señor está buscando ¿qué? Discípulos, ¿cierto? Así es. ¿Están en sintonía conmigo? Así es. El Señor está buscando discípulos, no espectadores. Entonces, el hecho de que algunas personas de una u otra manera estemos sirviendo al Señor, no es que vimos la zarza ardiente, ¿verdad? No es que vimos el mar abrirse, no es que sentimos así el toque de Dios, o voluntariamente al primer llamado acudimos al servicio del Señor. A muchos realmente nos cuesta, y yo sinceramente voy a ser muy honesto con ustedes. Yo estoy acá en este lugar, estoy tratando de servir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque alguien me incomodó, porque alguien me empujó, porque alguien provocó eso. Recuerdo que comencé como está ya mi esposa, atendiendo a los niños, ¿verdad?
Y a propósito, es un ministerio muy especial porque se está formando la vida, el carácter. Dice que los primeros años de nuestra edad son vitales para la formación de nosotros como seres humanos. Entonces yo comencé como un maestro de escuela dominical, como un maestro de niños. No, cuando yo llegué realmente a ese ministerio, yo me sentía totalmente incapaz. No llegué ahí porque era brillante. A propósito, me costaba hablar. Recuerdo que una vez el director, y no se me olvida el nombre de ese director, todavía debe ese pecado, en un lunes cívico, me dijo enfrente de muchos compañeros, estábamos bien formaditos con el uniforme: pase el niño Onan Eliezer Flores a hacer el juramento a la bandera. Y yo les juro que no lo quería hacer. Y estaba en un conflicto ese ha sido uno de los momentos más embarazosos de mi vida, sinceramente, porque aún lo recuerdo. Y pensé en un momento, ¿qué hago? ¿Y saben qué? Sinceramente no sabía qué hacer. Sentí que mi espíritu fue el que pasó al frente. No sé, mi cuerpo, es primera vez que he logrado eso en mi vida. No sé cómo lo logré. Pero sí, mi espíritu pasó al frente. No sé cómo lo hice, pero sí lo hice. Y fue una de las primeras veces que fui obligado a superar esa situación en mi vida. Cuando comencé el ministerio infantil, me dice mi hermano que estaba dirigiendo a los jóvenes: Onan, ahora te toca trabajar con los jóvenes, dar una reflexión a ellos. Y digo yo, Byron, ¿qué voy a hacer? Yo soy incompetente, yo no lo puedo hacer. Pero él no me preguntó si yo lo quería hacer. Él me obligó a hacerlo. Ya al tiempo, cuando estaba con los jóvenes, mi papá era el maestro de los adultos, el que le daba clase a los adultos. Y me dice un domingo: Onan, ahora te toca dar la clase de los adultos. Igual la misma pregunta: ¿qué le voy a enseñar yo a mi papá? ¿Qué les voy a enseñar yo a ellos? Me sentí incompetente. Pero me obligaron a hacerlo. Y esa incomodidad que nos estaba hablando el hermano Cristian, eso ahora lo agradezco al Señor. Porque el Señor, al igual que este niño ahí que creía que no podía hacerlo, que creía que no tenía ninguna habilidad, así también Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros con dones y habilidades únicos. ¿Pero para qué? Para que los pongamos a disposición de los demás y al servicio de la obra del Señor. Yo veo en cada uno de los jóvenes, en cada uno de los adultos, en cada una de las personas que están acá, dones habilidades que yo quisiera tener. Ustedes pueden hacer algo que nadie más lo puede hacer de la forma que ustedes lo hacen. Porque cada uno de nosotros somos únicos, somos especiales delante de la presencia del Señor. Así que Dios nos está llamando a que seamos ese tercer tipo de personas, que movamos la obra del Señor, que provoquemos que el reino del Señor avance. ¿Saben qué sucede con aquellas personas que están dentro de un grupo, de una iglesia, y nunca toman la decisión de servir al Señor? Tarde o temprano, más temprano que tarde, se van a decepcionar, se van a desilusionar y van a decir: yo siento que ese no es el espacio que Dios tiene para mí.
se van a sentir vacíos y van a andar por la vida, van a andar peregrinando por esta vida sin saber realmente el potencial que tenemos delante de la presencia del Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas. Vamos a ver 3 tipos de personas ahí, 3 oportunidades, 3 personas que tuvieron la oportunidad de acudir al llamado del Señor. Y vamos a ver cómo ellos reaccionaron o cómo ellos respondieron al llamado que Dios les hizo a ellos, y que nos ayude a reflexionar cómo nosotros estamos actuando al llamado que el Señor nos está haciendo. San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 57 en adelante. Y a propósito, hay un acontecimiento antes de este texto que vamos a leer, que un muchacho, un joven, un seguidor de Jesucristo, es más, eran 2. Uno de ellos era Jacobo y otro era alguien que tiene ese nombre dentro del grupo de los que estamos acá. El otro era Juan. Ellos eran discípulos, ellos eran seguidores de Cristo. Pero lo tremendo es que muchas veces queremos ser parte de los discípulos del cuerpo de Cristo, pero con las intenciones incorrectas. Porque ellos ahí le dicen al Señor: Señor, queremos que cuando estés en tu reino, uno de nosotros esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el Señor Jesucristo es categórico y le dice: esa posición, eso no me compete a mí y mucho menos a ustedes. Y les habla de que antes de buscar los privilegios y los bonos en los caminos del Señor, hay que pagar un precio. ¿Y sabe por qué? Muchas veces el ser humano y nosotros como líderes aún, y ustedes como cristianos, no nos comprometemos al 100 con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay que pagar un precio. El que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Tome qué? Eso de cargar la cruz. Tome su cruz. Y la cruz significa que significa sacrificio, significa compromiso, significa dedicación. Tome su cruz y sígame. Pero algo maravilloso que el Señor dijo también: el que pierda su vida a causa de mí, ¿qué dice? La ganará. Y hay muchas cositas en la vida que nosotros no quisiéramos perder. Les cuento la historia de mi suegro. Mi suegro es una persona ya de la tercera edad, pero se siente como alguno de ustedes, adolescentes. Ha sido un don Juan. No es que estoy diciendo que ustedes se sienten don Juan, sino que ustedes están jóvenes. Esa es la idea. Disculpen que confundí ahí, no hice una buena transición. Él se siente joven, él ha sido mujeriego, y sabe por qué él aún no ha entregado su vida a Cristo. Porque la idea de él ha caído en la trampa del enemigo, es que si yo me comprometo al Señor, voy a perder esto. Voy a dejar de disfrutar esto. Por eso el Señor fue claro: el que pierda su vida por seguirme, la ganará. Es paradójico el asunto, ¿verdad? Porque Dios nos tiene algo mucho mejor de aquellos anhelos y propósitos que usted y yo tenemos en la vida.
Entonces dice San Lucas capítulo 9, versículo 57 en adelante, yendo ellos, se refiere a Jesús, se refiere a sus discípulos. Uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quieras que vayas. A propósito, creo que es el único registro de una persona, de un joven que se atreve y de él nace decir, Señor, te seguiré a donde quieras que tú vayas. A propósito, ¿cuántas veces le hemos dicho eso al Señor? Ese es, te seguiré a donde tú quieras que vayas, es, él está diciendo, aunque de una forma inconsciente, voy a cambiar mis valores. Voy a cambiar las prioridades en mi vida. Voy a dejar mis propósitos, las causas que tengo y voy a seguir tu camino. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? Mire que Jesús, qué motivador es. Mire cómo lo está motivando Él. ¿Qué le dice? Y le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas, tienen guaridas. Y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Sabe por qué el Señor le está diciendo esto a este joven? Porque eso de te seguiré a donde quieras que tú vayas era pura emoción. Eso era puro fuego. Era pura... Algunos dicen, fulano de tal es pura llamarada de ¿qué? De tusa, decimos acá, ¿verdad? O sea, está fogoso ahora mismo. ¿Pero qué? ¿Cuántas veces alguien dijo, y es tremendo esto que, y no nos gusta hablar mucho de estos temas porque no queremos atemorizar a las personas, pero alguien dijo, el infierno estará lleno de personas bien intencionadas. Hay personas que han tenido la buena intención, lo han expresado, te seguiré donde quiera que tú vayas. Pero seguir a Jesús implica renunciar, lo que estaba diciendo el pastor Cristian, renunciar a nuestras comodidades. No sé si usted en algún momento ha dicho, Señor, te serviré. Señor, dedicaré mi vida a ti, pero ¿sabe lo que usted está diciendo? Señor, estoy dispuesto a que me incomodes. Señor, estoy dispuesto a que me muevas a hacer cosas que aún no he estado haciendo. Y una de las cosas incómodas a propósito para nosotros como hijos de Dios es hablar a otras personas de Cristo. Para mí es fácil y tienen que pararme para hablar del fútbol. Tienen que pararme. A propósito, en el seminario bíblico teníamos un maestro que le encantaba el fútbol. Y cuando no queríamos que nos diera clase porque ya era tarde, ya era tiempo de ir a comer, entonces le mencionábamos el Olimpia. ¿Y sabe qué hacía? Ponía la Biblia ahí a un lado, mire. Y nosotros sabíamos que ese espacio, esa plática iba a durar más de 20 minutos. Y hacemos espacios, hacemos pláticas y así se nos van acabando las oportunidades hablando de otras cosas, menos de quién, de aquel que nos ha llamado.
Eso es incómodo realmente. ¿Por qué es incómodo hablarle a otra persona de Cristo? Y vamos a hablarle a otra persona de Cristo de muchas maneras. Ahí están 10, van a haber 11 formas de hablar a otras personas a través de Cristo. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos? Jesús nunca dijo que el precio del discipulado, el seguirlo a Él, sería barato. Implica un precio muy elevado. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿Sabes? Si estamos dispuestos, Dios nos va a dar las fuerzas. Si Dios realmente ve que usted, y qué maravilloso que los jóvenes a temprana edad, ustedes dediquen sus vidas al servicio del Señor, porque Dios hará grandes cosas en ustedes y a través de ustedes. Entonces, si realmente queremos servir al Señor, debemos de salir de ese estado de pura emoción. A propósito, Pedro era así. El apóstol Pedro, a él le funcionaba más rápido la lengua que el cerebro. Él se comprometía, pero después reflexionaba y dije, ¿qué dije? ¿En qué me metí? Y la palabra del Señor dice que si al Señor haces promesas, ¿qué dice? A saber qué dirá, ¿verdad? No tardes en cumplirlas. No sé cuántos de los que estamos acá le hemos hecho promesas al Señor. Entonces, si le hemos hecho promesas como este joven, no tardemos en cumplirlas al Señor. Y el verso 59 también dice la palabra del Señor, y dijo a otro, ahí sí el Señor, Él está diciendo, y el Señor nos está diciendo eso mismo ahora a nosotros, sígueme. Y muchas veces aquí hay muchos muchachos universitarios y muchas veces se nos enseñó que sígueme al Señor es renunciar a su carrera universitaria. Es renunciar como Irving a su profesión como deportista. Es renunciar a su trabajo. Pero eso no es cierto. Ese sígueme es sírveme, dedica tu vida donde tú te encuentres ahora, a la hora que te encuentres, en tu trabajo, en la universidad, donde tú estás, sígueme. Pero muchas veces creemos que solamente los pastores, los misioneros, ¿verdad?, son los que pueden seguir a Cristo, y eso es mentira del enemigo. Todos hemos recibido ese sígueme de parte de nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué le hemos dicho nosotros a Él hasta este momento? Él le dijo, Onán le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre ¿a quién? A mi padre. Y siempre hay una respuesta del Señor. Y el verso 60 dice, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia que el reino de Dios. Y creo que todos sabemos acá que cuando este joven dice, deja que vaya y entierre a mis padres, no es que el Señor Jesucristo es descorazonado, ¿verdad? No, porque los padres de este muchacho aún no habían muerto. Cuando esa es una figura literaria, cuando él dice eso, deja que primero vaya y entierre a mis padres, es deja que esté los últimos días de mi vida con mis padres para asegurar la herencia. ¿Qué usted está anteponiendo al servicio, al llamado de Dios? Parece dura la respuesta de Dios, ¿verdad?
pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sabe qué le está diciendo Jesús a este muchacho? Mira, si no me sigues ahora, va a ser mucho más difícil que lo hagas mañana. Si no me obedeces ahora, el día de mañana te va a costar aún más. Si no te incomodas ahora mismo y me sigues, el día de mañana vas a tener otra excusa más, otra distracción más para servir al Señor. Recuerdo a mi madre que ya está en la presencia del Señor. Ella le encantaba servir al Señor con las alabanzas. Y estaba con mi papá ejecuta la guitarra por este lado, yo soy izquierdo, él es derecho. Entonces estaban entonando una alabanza y mi papá sigue ejecutando la guitarra y mi mamá se queda como que se quedó muda, porque ella era diabética, no podía leer ya muy bien la letra del himno. Y miren, se le rodaron las lágrimas. Y nos dijo a muchos de los que estaban ahí, aprovechen a servir al Señor ahora que ustedes puedan. Qué tremendo es que cuando las personas muchas veces reaccionamos, cuando tenemos fracasos, cuando tenemos situaciones difíciles en la vida y ya llegamos a medias, ya llegamos destrozados, ¿verdad? Y no quiero decir que el Señor no recibe ese tipo de personas, pero ¿por qué esperar ese tiempo? A mí sinceramente me da miedo, porque yo estoy muy consciente que no estoy haciendo lo que Dios realmente espera de mí, y se los confieso, me da miedo que el Señor en algún momento me quite a una de mis hijas, o en algún momento vaya conduciendo y tenga un accidente que quede en una silla de ruedas, o pierda uno de mis ojos para poder reaccionar al llamado de Dios. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué es eso primero que le estamos diciendo al Señor? Sí, Señor, te voy a servir, pero esa no es mi prioridad ahora mismo. Quizás no hemos entendido para qué hemos venido a esta tierra. Lo que tenemos en esta tierra, el trabajo, todo lo que el Señor nos ha prestado, solamente eso es un vehículo, solamente es un medio para lograr los propósitos que Dios tiene para nosotros. Entonces el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces esta segunda persona, la primera persona es una persona emocional. Dice, sí voy a hacer. Muchas veces me pasa a mí, sí voy a hacer, pero ¿qué consigue esa persona? No consigue absolutamente nada. No está sirviendo al Señor en nada, porque es pura ¿qué? Es pura emoción. Esta segunda persona, esta persona es la que está paralizada, que no avanza en la vida. No avanza en su llamado, no avanza en los propósitos eternos de Dios, porque su enfoque es en otras cosas. La pregunta es, ¿dónde está nuestro enfoque? Muchas veces creemos que los sueños, que si nos consagramos al Señor, Dios va a destruir nuestros sueños, ¿verdad? Esa es la idea que tenemos. No, es que si yo tengo este anhelo en mi vida, pero si yo consagro mi vida al Señor, Dios va a destruir eso. No, no es así. Dios lo va a potenciar más bien. Dios lo va a fortalecer. Y Dios nos va a promover en la vida. Quien nos promueve en la vida es Dios.
las cosas acá en nuestro país y en Latinoamérica se mueven porque dice, no es estar ahí en ese trabajo, es que es por puro cuello político. Creo que dentro del pueblo del Señor no es así y no debe ser así. Si estamos en una posición porque solamente tenemos la gracia del hombre, no vamos a lograr los propósitos. Nos vamos a sentir vacíos. Pero qué maravilloso es que en la posición que estemos haciendo y cumpliendo los propósitos que Dios tiene para nosotros. Esta segunda persona, este segundo tipo de personas no avanzan porque su enfoque y su prioridad no están en el llamado de Cristo. Y sigue diciendo más adelante en el versículo 59 la palabra del Señor. En el versículo 61, perdón. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están, ¿en dónde? Déjame, te voy a seguir, Señor, pero en primer lugar me voy a despedir ¿de qué? ¿De quiénes? De los que están en mi... Pero ese no es un despido como nosotros acá, como hermano Vinicius, un placer verle en esta hora. Mire que me voy porque ahora dedico mi vida al servicio del Señor. No, ese despedirse es que es estar en ese ambiente, es esperar y postergar el llamado de Dios. Hay muchas personas que Dios de una o de otra manera les está llamando, pero muchas veces nosotros, disculpen la expresión, no sé si ustedes han leído el Antiguo Testamento, a veces somos más burros que la burra de Balaán. Solo los que más o menos saben del caso son los que se sonrieron un poco. Muchas veces el Señor nos está dando las señales que realmente Él tiene grandes cosas. Él nos está llamando. Y a propósito, miren, muchas veces el enemigo nos ha metido en la mente y nos ha enrolado realmente. Y decir, no, algunas personas dicen, yo voy a servir a Dios hasta que siente el toque de Dios. Pero el toque de alguien más es que va a sentir para que despierte. No sé si usted ha tenido esa excusa. Yo voy a servir al Señor hasta que vea una zarza, que mi jardín agarre fuego, hasta que mi gato hable y me diga, el Señor te está llamando. ¿Qué excusa está esperando usted para servir? ¿Qué excusa estamos esperando nosotros para levantarnos y servir al Señor? Y ahí, como el último punto está, debemos usted y yo responder en obediencia al llamado de Dios. Y por tiempo no vamos a ver el texto bíblico, pero ahí se refiere a Isaías, al profeta Isaías. Y me llama poderosamente la atención de este caso de Isaías. Isaías, en primer lugar, ve lo majestuoso, ve la misma presencia de Dios. Quizá eso nos hace falta, saber y reconocer a quién nos está llamando. Dice Isaías, vi a un hombre, dice que sus vestiduras, esta carpa es blanca, pero eso no se compara. Sus vestiduras eran blancas, dice él.
y que habían querubines sirviéndole y tenían 4 alas y 2 alas las usaban para cubrir sus rostros y decían: Santo, Santo, Santo. Dice que él enmudeció y él creía que era un hombre muerto. Dice que uno de los ángeles llegó hacia él. Oiga bien esto, llevó un carbón encendido y lo puso en los labios de Isaías. Y aquello lo quemó realmente. Aquello realmente lo transformó. Y cuando él había reconocido, había sido sincero, había reconocido su pecado, Dios comenzó a tratar en él. Y después dice que él oyó la voz de Dios. ¿Sabe? Le voy a decir algo en esta hora. En este 2021, y no soy profeta, pero sí se lo digo con toda seguridad. Si en este 2021 usted no escucha la voz de Dios, no es porque Dios no le está hablando, sino porque es que usted y yo no estamos dispuestos a obedecerle. Dios habla, Dios se manifiesta. Sí, Dios se manifiesta, claro que sí. Dios nos habla de muchas maneras. Pero si nosotros estamos esperando que Dios nos hable, es porque nosotros no estamos preparados. Isaías reconoció que era pecador. Ese carbón encendido, eso significa que Dios limpió su pecado. Y después él dice: oí una voz. Oí la voz de Dios que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y cuál fue la respuesta de Isaías? ¿Saben ustedes? Heme aquí estoy yo. No sigas preguntando a quién vas a enviar. Y dice: y yo respondí: heme aquí, envía a Irving. No, ¿verdad? Heme aquí, envía a Crispín. Decíamos nosotros allá porque Crispín era el misionero que estaba en la montaña de la flor con los tulpanes. No, heme aquí. Y mencione su nombre. ¿Envía a quién? Pero no, que no sea pura emoción también, ¿verdad? Sino que sea Dios tratando con su corazón. Pero Dios nos está llamando. Dios nos está llamando. Eso sí se los puedo asegurar. Dios tiene propósitos grandes para nosotros. Usted dice, y es que yo no sé hacer nada. Le pregunto, ¿usted puede orar? Ese es un gran ministerio. Por ahí comience. Y no digamos: Dios no ve tanto nuestra capacidad, sino que Dios ve nuestra disposición de levantarnos y decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. No sé si usted ha sido desafiado en esta hora a través de su palabra y usted está dispuesto a pagar el precio. Usted está dispuesto a incomodarse, porque aunque nos incomode, el Señor tiene grandes cosas para nosotros. El Señor tiene lo mejor para nosotros. Muchas veces el enemigo nos engaña: no te comprometas porque vas a perder esto. No, si nos comprometemos vamos a ganar más en Cristo Jesús. Y ahí como está usted sentado, usted dígale: gracias, Señor, por todo lo que puede cerrar sus ojos. Gracias, Señor, por todo lo que tú has confiado en mí. Gracias por las habilidades. Gracias por las circunstancias que me has permitido pasar. Gracias por las experiencias.
Gracias por la familia donde yo crecí, Señor. Porque aunque usted no lo vea de esa manera, el que usted haya crecido, el que usted tenga a sus padres que tiene ahora mismo o que tuvo en su vida, eso es parte de la formación de Dios para su vida. Démosle gracias a Dios por estar en este tiempo. Demos gracias a Dios por todo aquello que Él ha confiado en nosotros, porque hasta este momento Él nos ha dado vida. Mencione ese número de años que usted tiene. Gracias, Señor, por esta cantidad de años que tú me has regalado hasta este momento. Pero todo eso es con un propósito para que usted y yo le sirvamos. Dice la palabra que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en sacrificio por nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús, porque nos has encontrado en el camino, al igual que estos muchachos, al igual que estas personas. Y de una o de otra manera nos has invitado a seguirte, nos has invitado a servirte. Quizá el enemigo nos ha tenido distraídos. El enemigo nos tiene atrapados en nuestras prioridades, en nuestra comodidad. En esta hora, mi Dios, tú que estás pasando, también hay personas aquí que están escuchando ese llamado. Y seas tú, Espíritu Santo, convenciéndolos. Si alguien se levanta en este momento, Padre, acudiendo a tu llamado, que seas tú convenciéndolo. Que seas tú dándole esa convicción y esa fortaleza, esa determinación para pagar ese precio, para servirte y consagrar su vida al servicio de Cristo. Gracias por esa persona, Padre, que está diciendo en este momento: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero servirte. No sé la forma en que tú quieres servirte, pero yo quiero servirte. Haz la obra en esta persona. Haz tu obra en la iglesia Esperanza Viva, porque tú quieres levantarnos para que anunciemos tu reino a muchas personas que no te conocen. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, y que tu palabra no regrese vacía, que tu palabra nos incomode durante todo este tiempo, durante toda esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.